Bienvenidos al capítulo 11 de Hablar Sana. Hoy tengo una amiga muy querida que hace mucho estábamos planeando pues como tener el tema del podcast. Es lo que hace que nos volvamos a ver después de un montón de tiempo. Las ocupaciones a veces no lo permiten, pero seguimos amándonos con toda el alma, ¿sí? Les presento a Daniela Carrión. La conocí en mi práctica de psicología, cuando todavía las dos estábamos emocionadas por la psicología. Ya ahorita ella nos contará pues como parte de su historia. Hoy vamos a hablar de cómo se pueden cumplir los sueños, cómo a veces hay que rebelarse frente a la familia, al sistema, a lo cultural. Entonces, bueno, bienvenida a este podcast. Me alegra impresionante tenerte aquí. Cuéntame un poquito de ti, cuéntale a las personas que nos ven también. Bueno, hola Isa, qué rico verte. Bueno, como Isa ya les dijo, yo me llamo Daniela Rosana Carrión. Pero mi nombre artístico es de Rosana. Muchos me conocen como Ros también. Y no, para mí es un placer pues estar aquí con mi amiga, compartiendo y hablando un poquito de lo que ha sido como mi vida como psicóloga y como cantante. Entonces, nada. Muy bien, bienvenida. Vamos a empezar con una frase de Víctor Frankl y es: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. ¿Sí? La experiencia de Dani me tocó vivirla de cerca, ¿sí? Es una experiencia de inicialmente ser psicóloga, pero después le picó por allá otro mosquito, ¿sí? Que ella nos va a contar más o menos qué fue lo que le picó y cómo terminó siendo de Roxana también. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito cómo fue esa lección después de haber estudiado psicología 5 años y haber hecho pues como esta carrera, también la expectativa de los papás, bueno, como de la gente que está alrededor, ya va a ser psicóloga, ¿cierto? Por fin se graduó, pero que justo en ese momento dices, no estoy segura que esto realmente sea lo que quiero hacer el resto de mi vida. ¿Cómo fue que tomaste la decisión también para cambiar de carrera luego de esto? Bueno, Isa, yo creo que más que una elección luego de estudiar psicología, fue algo como que siempre estuvo, pero que yo lo hacía así como para un ladito. Porque cuando me gradué del colegio, bueno, yo realmente desde muy pequeña empecé con la música, siempre me gustó, pero le empecé a estudiar como a eso de los 14 años. Tenía mis bandas, iba a mis clases de técnica vocal, todo, pero cuando llega 11, se termina 11 y bueno, ¿qué vas a estudiar? Llega ese asunto de como, ok, ¿yo qué voy a hacer? Porque yo solamente sé cantar, eso estaba en mi mente, yo solamente sé cantar, yo cómo voy a estudiar música si solo sé hacer eso. Entonces una de mis amiguitas me dijo, no, yo quiero estudiar psicología, y yo, ve, es como interesante. Empecé a revisar sobre eso y me interesó un montón también. Entonces dije, bueno, yo creo que este es mi camino en este momento, pero nunca dejé la música. Y en el camino entré a psicología, todo súper bien, me gustaba, pero en tercer semestre me acuerdo muy bien que le dije a mi mamá, mami, yo ya no quiero estudiar esto, yo quiero estudiar música, ya lo decidí. Y me dijo, ¿qué? No, tú terminas. Entonces fue como el siempre pensar que, bueno, yo voy a ser psicóloga, voy a terminar mi proceso, pero mi sueño estaba en otro lado. Cuando terminó psicología, digo, ok, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? El mercado laboral está difícil, como siempre lo ha sido. Y dije, bueno, me gustan mucho los cuidados paliativos, voy a entrar a estudiar esto. Voy a la universidad, averiguo, pago la inscripción, pasa un mes, pasan 2 meses y nada, que me llaman. Cosas de la vida. En ese momento mi profe de canto me dice, hey, tengo una orquesta, ¿quieres participar? ¿Quieres estar ahí? Bueno, dale. Y ahí fue cuando conocí la Débora Arango. Y me enamoré de la Débora, me terminé de enamorar de la música y les planteé a mis papás en esa época y les dije, hey, ¿qué pasa si yo les digo que quiero estudiar música? Okay. Y me dicen como, Daniela, ¿y los 6 años de psicología que acabas de hacer, qué? Y yo, no, pues, no sé, algo hacemos en el camino, yo puedo ir buscando trabajo y a la vez canto y puedo unir las dos cosas. Y así estamos, casi ya 10, 12 años después de todos esos tormentas que pasaron en esa época, pero bien,
esos conflictos internos tan impresionante que uno tiene. Yo creo que al final a uno siempre lo acerca la vida a personas que tienen una historia muy similar a la de uno. Yo creo que por ósmosis, por energía, por cualquiera que haya sido, nosotros nos encontramos. Y nos encontramos porque en algún punto yo también quise ser músico, ¿sí? Yo también cantaba en un coro, más o menos 10 años canté. Y también le dije a mi mamá que quería ser músico. Pero ¿cuál es la respuesta de la mamá cuando uno le dice eso? La música no da plata, ¿cierto? Te vas a quedar toda la vida siendo pobre, aruñando la vida, pues como... Y yo decía, sí, pero ¿y si llegó a ser como Adele? ¿Cierto? Como que al final uno tiene también una fantasía y una ilusión también por hacer ciertas cosas. En medio de eso yo también encontré una carrera, pues ni siquiera fue una carrera, empecé una tecnología, porque mi mamá me dijo, no, o sea, eso no es lo que puedes estudiar, y la tecnología era de administración hotelera y turística. Y yo la elegí porque justo ese año en el coro íbamos a un intercambio a Chile, y dije, esto es, porque era además súper fácil, era catar vinos, dar la vuelta a la ciudad, ¿cierto? Y yo dije, eso está perfecto para mí. Entonces empecé a estudiar eso, a la par seguí también cantando, y más adelante fue que me encontré también pues como con la psicología. Pero inicialmente eso es lo que piensan los papás, te vas a morir de hambre con la música, y de hecho con psicología también fue algo muy similar, porque pues la psicología tampoco da plata, ¿cierto? Y ahora mi familia entera está súper orgullosa de mí, justamente porque no me ha ido tan mal con la psicología como ellos pensaron, ¿cierto? De hecho me ha ido exageradamente bien. Siento que cuando uno hace algo desde la pasión, desde la vocación, desde lo que realmente te llama, te tiene que ir bien, ¿cierto? Como que cuando haces algo que toca hacer, es ahí donde se vuelve sacrificio, se vuelve esfuerzo, ¿sí? Y aunque no es fácil, hay que construir un camino, pues finalmente estás haciendo lo que te gusta, y siento que eso también es el llamado, pues como a buscar el propósito y el sentido de vida. Entonces, ya nos contaste un poquitico cómo nació la pasión por la música. Cuéntanos un poquitico también tus raíces, de dónde vienes, por qué desde tan chiquita, como la curiosidad por la música. Yo me acuerdo de una foto que has puesto, no sé si en Instagram o en WhatsApp, no sé, de una niña también como con un instrumento cantando, ¿cierto? Y era muy chiquito, o sea, eras una cosita así, ¿cierto? Cuéntanos un poquitico esas raíces. Bueno, como tú ya sabes, yo soy peruana. Entonces, bueno, eso de emigrar a Colombia también ha sido pues otro de los asuntos complejos que me ha tocado pues como vivir y pasar, pero la música como que siempre fue el refugio. Mi abuelo era músico, él cantaba y tocaba la guitarra, todos los valses así criollos peruanos, él era el que hacía la parranda, todo, pero también llegó en un punto en que tuvo que decidir en su vida si continuar con la música o si darle pues como más estabilidad a su hogar. Entonces, para mí la música nunca ha sido ajena, y mi mamá también siguió como por esa vena. Ella tocaba de todo, batería, armónica, cantaba, que la guitarra, que el piano, o sea, ella hizo de todo, pero nunca se fue como por ese lado. Entonces, como cuando llego yo con todo este gusto por cantar, siempre ha sido pues desde muy pequeñita. Esas foticos que tengo son como de 2, 3 añitos cantando y tocando las maraquitas. Y entonces siento que de ahí es donde viene pues como mi gusto por la música. Como que de alguna u otra forma he sido de familia de músicos sin saberlo mucho. Y bueno, no, es eso. Ok, ¿y sientes que también esas raíces o esta diversidad cultural ha influido también como en la manera en que creas hoy la música, en la que la vives, o realmente no tiene pues como mucho que ver? Sí, sabes, uno crece con la música que suena en la televisión, en la radio, lo que escuchan los amigos, los hermanos mayores, y uno empieza como a construir su playlist mental de lo que a uno le gusta, ¿cierto? Pero cuando entro a la universidad, entro a la Débora y empiezo a conocer un montón de cosas, yo digo, juepucha, es que a mí la música me mueve más allá de lo que yo pensaba, porque yo, por ejemplo, a mis, no sé, 18, 19 años, yo decía, yo solamente canto rock y pop en inglés, yo no te canto nada más.
Pero luego entro y conozco las orquestas, la música tropical, el merengue, el vallenato, la salsa, pero ya como desde primera mano de tenerlo que cantar y digo, wow, esto me encanta. Y luego me remito a, no sé, un domingo en la casa donde mi mamá pone música y yo digo, claro, es que esta música ha estado todo el tiempo a mi lado, pero no le había puesto atención lo suficiente y ahora que se está volviendo mi quehacer, digo, hey, esto me encanta y es ahí cuando uno empieza a ver como las similitudes con la música que uno creció y con la música que está en el ambiente, pero que como yo no era colombiana, no la vivía. Entonces ahora como que uno logra enlazar todo eso y es súper chévere porque encuentras muchas similitudes, pero a la vez muchas diferencias, que eso obviamente ha enriquecido tanto mi oído musical como mi forma de ver y crear la música. Okay. Sí, definitivamente uno tiene recuerdos y memorias de esa música que le gustaba a nuestros antepasados. Ahí también viene esa herencia, pues como que uno tiene también inconsciente. A mí también me ha gustado toda la vida el tema del rock, del pop, sí, pero en mi casa siempre se escuchó boleros, se escuchó música colombiana, sí, y uno como que pone la música y uno se la sabe, como, ay, ¿por qué me sé esta canción, cierto? A mí me pasa mucho con los boleros y entiendo totalmente el tema de esa memoria, pues como musical que uno va teniendo. Sin embargo, uno también va también construyendo su propio camino en la música, ¿sí? Como me gusta esto y vibro con esto y como que con el tiempo y la edad también uno va definiendo ciertos gustos musicales, como que el mismo gusto musical que tengo hoy definitivamente no es el gusto musical que tenía a los 12, ¿sí? Entonces, que nota pues como que logramos interiorizar esto y logramos también de algún modo compartir estas vivencias con nuestros padres. O sea, yo a veces me siento a cantar boleros con mi mamá o vamos en el carro y me dice, ponme Casas Viejas, entonces yo la pongo y cantemos Casas Viejas, ¿cierto? Como que al final eso también es la mezcla de eso que ya hemos vivido pues como a lo largo de la vida, ¿sí? ¿Qué fue lo más difícil de dar los primeros pasos hacia la carrera musical? Yo creo que los permisos. ¿A qué me refiero con eso? Mis papás siempre me han cuidado mucho, muchísimo. Entonces, ponte que yo nunca podía ir a una finca, yo no podía quedarme amaneciendo en la casa de una amiga, si yo salía de fiesta me tenía que entrar máximo a las 12, o si es que ellos no me recogían para que no me demorara más allá. Entonces, enfrentarse al mundo musical, que es muy nocturno, fue lo más difícil de todo. Nocturno, viajes. Yo creo que eso es otra cosa de las que nos unen, la forma de crianza. Sí. Como que al final fue una crianza muy, como que nos protegieron demasiado, nos cuidaron demasiado y siento que al final la música también hace parte de la rebeldía por salir de ese nido donde te protegen tanto. Mira que decías que fue también como un bálsamo para ti en muchas situaciones, la música nos acompaña en la tristeza, en la felicidad, en la melancolía, sí, entonces qué bonito porque ha sido difícil los permisos, pero siento que después de que uno ya tiene la suficiente convicción de lo que está haciendo, al otro le toca tener convicción también y creérselo, ¿sí? ¿Cómo fue avanzando ese proceso contigo de los permisos, de me toca irme en este grupo de vallenato que estuviste, que te ibas y viajas un montón? O sea, ¿cómo fue también ya ese ir avanzando en la carrera? Claro, es que primero estuvo el decir, hey, tengo ensayo de 8 a 10 de la noche un jueves y ellos como, eso no pasa. Yo era como, claro que pasa porque la gente trabaja hasta las 7 de la noche, 6 de la tarde y a las 8 tienen ensayo porque es el único espacio que hay. Entonces, bueno, como que primero eso, gracias a Dios tuve como 2 angelitos ahí que fueron mis profes que les explicaban, se sentaban con ellos, les decían, miren, no, es serio, ella no está diciendo mentiras. A luego como que tomar la decisión de dedicar mi vida a esto y que las puertas se abrieran así, de la noche a la mañana. Yo ni siquiera tuve que hacer mucho, como que simplemente dedicarme al 100 y poner mi mente para eso, que las cosas se fueron dando. Y lo primero que salió fue un viaje a Europa, o sea, al otro lado del charco, 1 mes y medio. Mis papás estaban
enloquecidos, como que no, te van a llevar y te van a raptar, trata de blancas, quién sabe qué será eso. Pero claro, cuando ya luego ven todo un montaje, un montón de cosas, desde alcaldías y entes que estaban pues como relacionados a esto que estábamos haciendo, como que poquito a poquito ellos también fueron diciendo como, hey, pues ya, o sea, tenemos que soltar un poquito porque eso es lo que ella está haciendo, está disfrutando y las oportunidades le están apareciendo, no la podemos seguir amarrando. Okay. Sí, yo creo que eso también es un cambio en la mentalidad, en el paradigma, en un montón de cosas. Ellos tuvieron que flexibilizarse también un montón. Mucho. Además porque venimos de raíces muy conservadoras, tradicionales, ¿sí? Y que un hijo salga músico es casi que un pecado al principio. ¿Sí? No, y aparte soy la menor. Ok, pecar de gustar. Entonces, claro. Y que tus hermanos de alguna forma también fueron muy por el camino que les mostraron, ¿sí? Tú eres como la más rebelde en ciertas cosas, entonces claro, me imagino que también fue muy complejo para ellos, como, ay, la chiquita, la más rebelde, la que quiere estudiar música, ¿cierto? Sí. Importantísimo eso. Pero mira que muchos sueñan y muy pocos actuamos también como para conseguir esos sueños, ¿cierto? Muchas veces nos quedan fantasía, en sueño, en sí, algún día, es que si estudio música ahora, entonces ¿cuándo voy a recibir los frutos? Porque además también es un proceso También. lento, pero que al final pues hay la retribución, ¿cierto? Tú tienes ahí una marca, pues estás lanzando un álbum, ¿cierto? Se llama Puramente Mestiza, Rosana. Cuéntanos un poquito de eso, de dónde salió. Bueno, eso de los sueños, como que me gustaría detenerme ahí y también decir como que siento que de alguna u otra forma ellos fueron flexibles por el hecho de que yo siento que dentro de ellos también estuvo eso. O sea, mi papá es el más aficionado de la salsa, cosa chiquita que usted le pregunte y él se sabe todos los datos. Y mi mamá también le gustaba, pero pues nunca lo hizo. Entonces fue como ese, ok, ella va a empezar a vivir todas esas cositas que nosotros nos guardamos, ya, dejémosla hacer. Y en cuanto a Puramente Mestiza, bueno, ha sido un proceso de mucho tiempo de construcción, más que todo pues como de la universidad, porque al final de carrera tenemos que mostrar un producto, ¿cierto? Y no sé, por alguna razón siempre como que mi llamado fue a hablar sobre mis raíces, sobre mi vivencia en Colombia y sobre el resultado que he sido yo en cuanto a la música. Entonces, Puramente Mestiza hablaba un poco de eso, sobre como mi recorrido musical y, y pues sí, las cosas que han pasado pues a lo largo de estos, ya que 30 años de vivir aquí en Colombia, Okay. pero siendo todavía muy peruana. Ok, qué bonito. Al final las raíces no se olvidan, ¿cierto? Las raíces siempre están allí, un paso adelante de nosotros. Sí. Y se mantienen pues como a lo largo del tiempo y me parece muy bonito porque, claro, ya en este punto uno te diría, eres más colombiana que peruana. Y yo, Sí. aunque sí, o sea, sí, porque pues igual yo no hablo peruano, todo el mundo sabe que yo, pues si yo me presento como, hola, soy Daniela y soy colombiana, todo el mundo me va a creer, yo estoy 100% segura de eso. Pero más allá es como que es algo que está aquí y yo aún así me siento muy peruana, aunque viví, ¿qué? 2 años y medio allá. Pero es que además tu familia ha mantenido las tradiciones. Eso Sí, sí. entonces como que también mantener esas tradiciones hace que no se te olvide como la raíz, ¿sí? Bueno, a veces perseguir sueños implica sacrificios, ¿sí? Yo creo que todos en el momento de emprender o de ser independientes o de, no sé, ser también empleado, hay que permitirse o tener unos sacrificios bastante importantes. Lo digo también porque pues hace un año, yo llevo 2 años ya siendo independiente con Sanare y el año pasado fue un año donde perdí amigos, donde perdí un montón de asuntos sociales, precisamente porque estaba construyendo, ¿cierto? Entonces, en medio de esa construcción, también tuve que hacer muchos sacrificios en medio de eso, pero sacrificios que hoy para mí tienen todo el sentido del mundo y me han dado todo el fruto que yo he querido. ¿Cuáles han sido esos retos más grandes que tú has tenido que enfrentar y cómo lo has superado? Eh, esa fue, esa es como la pregunta constante, creo que para uno. O yo no sé si eso es algo de lo que me ha dejado la psicología y que ya siento que es muy mío, pero es como constantemente preguntarme,
ok, ¿qué cuál es el paso que sigue o qué es lo que hay que hacer? Pero obstáculos, Isa, o situaciones complejas han sido muchas, como por ejemplo desde la artritis, que también fue una situación que se me presentó muy temprano en la vida, a los 22, y me puso como a tambalear muchas cosas, ¿cierto? Porque era dejar, no sé, mis amigos y la fiesta por cuidarme, porque tenía que guardar reposo porque me dolía. O en el caso de la música, viajar, hacer conciertos, trabajar con un dolor constante. Entonces también era como trabajarme mucho mentalmente, porque si bien intentaba no darle demasiada como fuerza a esos pensamientos de no voy a poder, no voy a ser capaz, pero a la vez sentir tanto en el cuerpo que decía como, ok, en este lado me toca frenar y dejar esto pasar porque no es el momento para mí. Entonces creo que no ha sido como una situación en particular como o que se llame artritis o que se llame, no sé, viajes, problemas amorosos, sino más bien mi mente y mis pensamientos. Como calmar o tratar de regular como por medio de un diálogo interno para que todo sea un poco más llevadero y más fácil y como darme cuenta que lo que pienso y lo que siento y lo que me doy a mí como verdad única o creencias que tengo, todo eso va a permear lo que yo siento en el cuerpo. Entonces como que no darme palos, sino más bien darme amorcito, cuidarme, decir, bueno, listo, está bien, hoy no puedo salir, pero voy a hacer algo súper divertido para mí, que es comer rico, ver televisión y dormir. Y ya, y no pensar en que perdí este trabajo, que no pude hacer esto, sino simplemente como que centrarme en ese momento y ya. Sí, mira que tenía un propósito también la psicología en tu vida, sí, como que puede ser que al final el estudio no era para otro, sino para ti misma, para aprender a comprender todas estas dolencias, estas enfermedades emocionales y físicas, como todo también empezó a tener sentido cuando entendiste que, claro, todo lo que estabas pensando finalmente se somatizaba y que eso también era lo que te estaba generando tal situación, ¿sí? Entonces yo siento que al final la psicología también hizo lo que tenía que hacer en tu vida, ¿sí? Y a pesar de que en este momento probablemente no la estés ejerciendo de modo primario en tu vida, pues siempre se está ejerciendo a lo largo del tiempo, totalmente, ¿cierto? Ahí viene esa pregunta. Tú le dijiste a tus papás, en algún momento voy a mezclar estas dos, esto también va a traer como consecuencias en mi vida. ¿Lo pudiste mezclar? O sea, ¿pudiste hacer algo con las dos en algún punto? Y sí, yo creo que sí. Pues no como de manera muy consciente, pero siempre ha estado. Y siento que las relaciones interpersonales o los logros que he tenido en la vida laboral se han dado también de una manera muy tranquila y estable por eso mismo, porque uno no simplemente anda como por la vida haciendo, sino que uno se detiene un poco a pensar, a analizar, a darse cuenta, bueno, está bien, esta persona me está diciendo esto, pero yo que asumo también desde este lado, porque muchas de las cosas que nos pasan o de los caminos que andamos, ya sea desde cualquier profesión, muchas veces esas cosas nos las tomamos personales. Y siento que el trabajar o el tener los conceptos psicológicos y un qué hacer que uno adopta a lo largo de los años de estudiar, se ve reflejado de esto. Por ejemplo, ahorita que soy como profesora de técnica vocal, siento que, eso me ha ayudado, pero cantidades. Más que todo porque trabajo mucho con niños y adolescentes. Entonces, enfrentarse a ellos y ponerse en una posición frente a ellos donde yo no soy tu mamá, yo no soy la que te mando, sino aquí estamos haciendo lo que tú desees, pero también llevando como las riendas, pues como el proceso de ellos,
me ha ayudado bastante. Okay. Me he visto muchas veces en esas clases dando 15 minutos de clase y luego sentándome a conversar con ellos, a escuchar, porque en ese momento la voz no sale porque su mente está con un montón de cosas. Entonces digo, ok, creo que también de alguna u otra forma estoy como en el servicio de ellos, y eso me parece muy chévere, porque tanto como la voz como mi quehacer como psicóloga, pues es dar algo de mí hacia la sociedad. Entonces eso me gusta mucho. Qué bonito, porque al final sí es mezclarlo, ¿cierto? Es que eso ya hace parte de lo que tú eres, ¿sí? Hace parte de la estructura. Yo pienso que cada una de las profesiones que elegimos, sí o sí van a tener que impactar en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de estar en el mundo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, qué bonito, porque mira que es que si esta parte de nuestra vida, nuestro cuerpo no está funcionando bien, no me sale la voz, tengo mucho temor, entonces ¿qué voy a hacer también para tramitar ese temor y ese miedo? O sea, por lo menos yo te digo, yo canté en coro, pero a mí me dicen canté sola y me cago el susto, o sea, ahora porque ya canto en la ducha, en el carro, también no me da pena ya pues como ciertas cosas, pero que ha sido a través del tiempo. En algún punto a mí me decían eso y yo me quería morir porque yo solo cantaba con mucha gente, ¿sí? Digamos que eso me ayudaba a no ser la persona que veían todo el tiempo, sino que nos veían a todos en conjunto y para mí era más fácil también, ¿cierto? Entonces todos tenemos un montón de miedos y tú decías ahorita de creencias que también son limitantes, creencias que son irracionales, que desde chiquito, no sé, a los 6 años te dicen, tú no puedes con eso, o sea, cantaste súper feo, ¿sí? Y que eso le queda a uno a lo largo de la vida, o sea, uno se acuerda que eso que le dijeron a los 6 años, por allá a los 60 está teniendo alguna repercusión. Y por eso hay que tener palabras impecables a la hora de hablar con el otro. Mira que en mi práctica psicológica he tenido varias personas también que han querido ser artistas, ¿sí? Empiezan siendo productores y luego salen pues como a la luz siendo artistas, pero ese proceso es bastante complejo porque también uno cuando se expone tanto al otro, hay muchas críticas, te juzgan, te desafinaste y fue lo peor que pudo haber pasado en la vida, ¿cierto? Entonces también construir una fortaleza dentro de uno para que esto o cualquier comentario que te digan no genere también otro trauma o te reactualice el trauma, también tiene un asunto importante. ¿A ti te han hecho críticas, te han juzgado, te ha pasado algo que tú digas, oh, pucha, esto me reactivó tal trauma de la infancia? Yo creo que sí, pero también como que agradezco demasiado a la vida o a la Daniela de los 18 años que decidió entrar a la psicología antes, así sea, haya sido solo por miedo. Pero digo como que todos esos años me dieron una madurez para poder ahora estar en el mundo de la música, que es pesado, y poder lidiar con ciertas cosas y no verlo como algo como súper de vida o muerte. Lo que pasa en la música es que uno debe estar actualizado constantemente, ¿cierto? Uno siempre tiene que estar un paso más allá, y pues es que canciones salen todos los días, ¿cierto? Entonces, si yo canté este fin de semana, pero al siguiente fin de semana, en la mitad de esa semana, Karol G sacó un nuevo álbum, yo ya tengo que tener al menos las 3 canciones que más se cantaron esa semana listas. Y si no las tengo, entonces va a ser como, alguien más las canta, alguien más lo hace. Entonces, es como también darse el permiso como de tratar de no compararse tanto con el otro. Y creo que esa ha sido de las cosas más difíciles que a mi modo de ver ahorita es como me genera más ruido en la cabeza. Obviamente yo entré a estudiar a mis 25, 26 años con niños de 17, 16, 18 años. Entonces obviamente se siente mucho la diferencia, pero a la vez no. Pero ahorita, ya que hemos salido todos al mercado laboral, están muchos de esos pensamientos de, claro, es que es más joven, es más bonita, tiene más vitalidad, más energía, y yo no es que sea pues la más vieja de todas, pero pues obviamente la mente a uno sí le cambia mucho cuando ya está en sus 30. Entonces es como, hey, tranquila,
tú igual sí tienes cosas que ofrecer, me puyo un poquito, tienes que ser más disciplinada, tienes que ser más juiciosa con el estudio, es como organizar las prioridades, ¿cierto? Entonces, si bien quiero trabajar como profe, pero quiero cantar también todos los fines de semana, tengo mi pareja, tengo mi familia, tengo mi descanso que debo tener, ¿cómo voy a organizar todo eso de una forma inteligente para rendir en todo? Porque sé que a los 20 años, si lo hubiera hecho de manera desorganizada, igual hubiera podido porque la energía está. Entonces creo que es eso, Isa, pues como no darse palo, entender que todos somos diferentes y que si bien a esta persona a sus 22, 23 años se le están abriendo todas las posibilidades del mundo, es porque también eso era para ella o para él en su momento y pues sí, es el momento pues como de cada quien. Y entender que de pronto, no sé, a mis 32 no fue, pero a los 34 será. Y si no, pues hay otros caminos también que seguramente ni siquiera he considerado que pueden ser. Total. Entonces... Y en medio de todo es causar un efecto, ¿cierto? Como que no es esperar que el efecto llegue como de repente. No es como que uno se quede en la casa ensayando y lo llamen y ya, ¿sí? Justamente ahorita hiciste una historia, ¿sí? En la que hablabas de el podcast no es solo conversadito, escuchado y, ¿cierto? Es también grabar también genera cierto asunto, ¿sí? De hecho, ¿por qué lo nombro? Porque es que tú también te tienes que exponer todo el tiempo, ¿sí? Para poder que te conozcan, para poder promocionar, para poder... Y el tema de exponerse, ¿cómo ha sido para ti? O sea, ¿ha sido fácil salir en una cámara? ¿Ha sido fácil, no sé, tener que hacer historias todo el tiempo? Casi que de la vida cotidiana estar mostrándote, ¿sí? ¿Cómo ha sido también ese proceso? Porque pues para mí personalmente ha sido muy difícil. Yo creo que mi community se ganó ya el cielo, pues porque la verdad es que a mí me ha costado muchísimo el tema de las redes. Sé que es necesario ahora, pero no es como que me fluya para hacerlo fácilmente, ¿cierto? ¿A ti cómo te ha ido con eso? A mí particularmente con eso me ha ido muy bien. Yo no sé de dónde salió eso, pero ahorita que Facebook todavía existe y están todos los recuentos de hace años, o sea, yo de 16 años grabando bobadas en una fiesta. Y yo digo, ok, es que creo que esto de las historias, de mostrar cualquier cosa de mi vida o de mi día a día, no ha sido de hoy, sino ha sido de siempre. Pero también ahí ha llegado al punto de que lo he frenado y me he pensado porque los comentarios siempre están. Entonces ha sido como que, es que a ti te pasan cosas que no muestras en tus redes sociales. O sea, como que... Sí, tengo una vida atrás de esto. Sí, pero entonces la gente cree que uno como que comparte todo y también te critican porque como que, ay, no, es que ella se sobreexpone. Okay. Entonces es como, ok, entonces si muestro, no muestro. Encontrar la justa medida es difícil. ¿Cómo hago para que esto no sea ni molesto para el otro, pero yo tampoco cohibirme de hacer mis cosas? Porque uno no lo hace como, o al menos yo en este punto de la vida no lo hago solamente como por que, ay, no, yo me quiero mostrar. No, es algo que a mí me sale naturalmente. Y después digo como, ay no, la gente qué va a pensar. Entonces empieza toda esa rumiación de pensamiento, todos los comentarios que te han dicho en algún momento llegan a la mente. Y ay, es como, pues ya no, espérate, tengo que bajarle 3 rayas a esto. Y pues sí, de pronto sí me tengo que cuidar un poquito más de no mostrar ciertas cosas tan personales porque uno no sabe el otro cómo lo vea. Pero igual diciendo como, no, ok, esto es lo que yo quiero hacer y ¿por qué? Porque el otro me diga no lo tengo que hacer. Sí, es que finalmente todo el tema de las redes en este momento de la vida pesan demasiado. Mira que a mí una vez alguien me dijo como, ay, ¿y cuántos llevas tú siendo psicóloga? Yo, 8 años. Ay, pero tienes muy poquitos seguidores en Instagram, ¿cierto? Y yo, pues yo creo que tengo los justos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para mí subir, por ejemplo, un podcast de estos, me parece importante si impacta a alguien, o sea, a una sola persona. Totalmente. Finalmente no me interesa impactar a todo el mundo, pues porque hay mucho contenido, las personas pueden identificarse con unos y con otros no. O sea, al final no termina siendo también esto por amor al arte, ¿cierto? Como por amor a lo que realmente a uno lo llama.
Entonces, sí, me surgía pues como esa pregunta porque no es fácil exponerse y menos como exponerse cotidianamente porque al final todo el mundo está siguiendo tu vida tan de cerca que cualquier cosa que hagas también va a tener una consecuencia, ¿sí? Entonces, qué importante también saber poner cierto límite frente a lo que uno finalmente hace, porque si no vas a estar en boca también de todos y uno no tiene la suficiente fortaleza o no todo el mundo tiene la suficiente fortaleza para aceptar esos comentarios, buenos o malos, ¿sí? Entonces, qué bueno que para ti ha sido pues como de esta forma y que ha sido muy espontáneo además. Sí, pero sabes que, o sea, como que también llegó un día en que yo dije, o sea, yo voy a compartir lo que yo quiero compartir y ya. Uh-huh. Y también siento, o a veces como que llega el llamado de compartir cosas que no son de la música, que la gente que me sigue dirá como que, ok, ¿por qué está como que diciendo esto? Pero para mí es importante también usar mis redes y usar mi voz para, para como transmitir cosas que creo que son importantes, como una frase, leí algo de psicología, me pareció interesante, uno realmente no sabe en qué punto y en qué momento alguien va a leer eso y va a decir como, uff, Y va a hacer clic. hey, gracias por esto, no sabía que lo necesitaba, pero lo hiciste. Por ejemplo, cuando hace poquito me dieron la noticia de que la artritis, la enfermedad estaba como en remisión, para mí fue una noticia como que muy abrumadora, pero a la vez muy contenta porque este año va a cumplir 10 años desde que me diagnosticaron. Entonces para mí fue como que, uy, pucha, me puede liberar de esto y lo conté como con lágrimas y como con una felicidad. Y yo decía como, hey, pues qué rico que la gente también como que se sienta en la libertad de poder contar sus cosas felices y que no se sienta juzgada. Obviamente me llegaron comentarios de, hey, no deberías hacer eso, hay gente que no se alegra por ti. Sí, está bien, y seguramente, pero yo lo quise hacer y no lo pensé como de, voy a cuidar mi energía para que no me hagan daño, sino esto de pronto le puede ayudar a alguien en un momento difícil de su vida. Totalmente. ¿Sientes que la remisión de la artritis ha tenido que ver también con elegirte, con ser auténtica, con hacer lo que te gusta, con ser espontánea, con por fin dar ese paso más allá para cumplir tus sueños? Sí, sí, yo siento que es una liberación como de la mente y de la emoción y por eso ha estado como tranquilo y yo digo, bueno, si me tomó 10 años y seguramente van a pasar otras situaciones en mi vida que se reactivará esto, al menos ya sé cuál es la enseñanza que me está dando esta enfermedad. Muy bien. Si pudieras hablarle a esa persona que tiene un sueño muy grande, pero que aún no se atreve a dar el paso, ¿qué le dirías? Que lo haga sin pensar, que así le cueste seguir en el proceso, que lo haga, que cada día que haga una cosita chiquita va a ser un como peldaño en el camino, ¿sí? Entonces, sí, que no se detenga. Si un día se levantó con ganas de escribir o de grabar algo o de cantarle a alguien algo, que lo haga. Así sea que en otros 3 años no vuelva a hacer nada, pues al menos ya lo hizo una vez, ya tiene algo ganado. Ok. Sí, es que eso es lo que nos cuesta un montón, actuar, sí. Pero pues es normal también el tema del miedo, pero si uno se queda solo con el miedo, se queda también como enclaustrado en su propia mente, en su propio cuerpo. Entonces, sí, definitivamente es tirarse al charco, aunque uno al principio se ahogue un poquito, ¿cierto? Sí. Pero pues es meterle y mantenerlo por lo más que uno pueda, ¿cierto? Es que uno no sabe que es capaz de hacer las cosas hasta que no las hace. Pues porque en mi mente yo puedo decir, no, yo no soy capaz de hacer esto, pero si lo hago un día, Ok. ¿qué pasa? Es que yo creo que esas son las frases de la mamá que uno dice, ay, qué frase tan cliché, Daniela, qué frase tan cliché, Isa, pero es así de sencillo, ¿cierto? Como que una se le pone un montón de arandelas al asunto, pero cuando te tiras al charco y con la energía al 100, eso tiene que funcionar de alguna forma, ¿cierto? Entonces, a mí también pasó algo similar, siempre había querido solo hacer clínica, o sea, hice clínica durante todos estos años, pero hacía también otras cosas, tenía hasta 3 trabajos
como por 6 años tuve 3 trabajos así como consecutivos, y durante eran los 3 trabajos dándole. Yo no sé cómo tenía también vida, hasta que un día dije, listo, ya cumplí con lo que era tener tantas personas o tantas citas al mes, voy a ver cómo me va, ¿sí? Y justamente me salí de todos los otros trabajos como en un noviembre, y yo no había caído en cuenta que venía diciembre, ¿cierto? Y en diciembre, en vez de tener 100 citas que había tenido durante los 3 meses anteriores consecutivamente, tuve 53, ¿sí? O sea, es una diferencia bastante importante, casi la mitad. Claro, la gente en diciembre está en otro mood, ¿sí? Esa sí es la super época para ti, que ya te voy a hacer una pregunta también sobre eso. Y en enero yo continué, yo dije, bueno, vamos a ver cómo me va yendo, ¿cierto? Obviamente me dije, fue pucha, porque me salí, ¿sí? Como que me dio demasiado miedo, pero ya en enero las citas volvieron a aumentar, 70 y algo, luego después en febrero 100, ahora no me bajo de 100 nunca, ¿sí? O sea, como que 100, 110, 120, o sea, a veces no sé cómo hago para tanto, pero es porque finalmente amo tanto esto que hago que a mí 10 horas de sesión en el día se me van como si no fuera nada, ¿cierto? Entonces eso es tirarse al charco. Cuesta mucho, mucho. pero que después va a traer los frutos, sí. Te iba a hacer esa pregunta de, ¿ha impactado en tu familia, en las relaciones sociales, en tus relaciones amorosas, el hecho de tener vida nocturna, de las fechas especiales siempre vas a estar cantando? O sea, ¿cómo ha sido eso para ti? Si bien sí he sido muy familiar, también he sido como muy casa sola en muchas ocasiones. Entonces, me ha costado, por ejemplo, no estar un 24, un 31 con mi familia, pero lo que hago es como, hey, voy a cantar en tal parte, vámonos, y me los llevo. Y también lo de las parejas, agradezco mucho que en este momento esté con una persona que también es músico. Y sé que puede ser muy complejo para muchas personas, pero ha sido más que difícil que el otro entienda también el qué hacer. Okay. Que si bien no salimos viernes, sábado, domingo, estamos saliendo martes, miércoles, hacer lo que hace uno en un fin de semana porque los dos trabajamos. Entonces eso es trabajar también mucho en la confianza. Okay. Pero que el otro entienda tu qué hacer y de alguna otra forma lo comparta es una ganancia grandísima. Y última pregunta, ¿qué consejo le darías a los jóvenes artistas que sienten miedo de no ser lo suficientemente buenos? Bueno, ahí me tocas como fibras complejas, porque yo también no me siento suficientemente buena la mayoría de las veces. Pero es que todos estamos en un proceso, todos tenemos una línea del tiempo distinta. Entonces, si bien para mí no fue graduarme de música a los 23, para mí fue graduarme de música a los 30. Y eso no me quita, antes me da, ¿cierto? Yo ya tengo experiencia en ciertas cosas, y aunque la edad a veces en esta industria es difícil, es como no darle mente o no darle poder a esos pensamientos autodestructivos, porque sí es el autosabotaje el que más nos frena. Pero no, todos estamos en un proceso. Nadie está construido al 100, y en la música todos tenemos que estar estudiando constantemente y dándole constantemente. Entonces, no todos estamos suficientemente buenos para esto. Okay. Muy bien, muchas gracias, Dani. Te voy a pedir una cosa que no le gusta a los músicos que les pidan. Ay, no. Pero ¿quieres de pronto cantarnos una cosita chiquita? Yo sabía que se iba a pasar. Al menos lo sabía. Y no preparé nada. Ok. La vieja confiable. Ok. Listo. Ahí fue. There's a fire starting in my heart, reaching the fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you held my heart inside of your hand, and you played it to the beat. Hermosa, me siento muy, muy orgullosa de ella. La verdad es que ha sido un proceso que no ha sido fácil, como ella lo habla, ha sido de bajos y de subida, ¿cierto? Pero amo hacer parte pues como de este proceso, amo que la vida nos mantenga juntas a pesar pues como de todo lo que también hemos vivido. Y nada, la verdad estoy muy orgullosa de ti, te felicito porque ha sido un proceso muy hermoso. Bueno, los invito a ver este episodio bastante bonito y significativo. Sigámonos en las redes. ¿Cómo te pueden seguir, Dani? Como @DRosana, DE Rosana con doble S. Muy bien. Así en todas las redes sociales. Excelente. Bueno, los invitamos a ver este capítulo y bueno, vamos a continuar con los otros. Un abrazo y que estén bien. Chao. Gracias, Sisi. I love you.